La noche fluía con paz y tranquilidad. Una de esas noches que se cierran con cerrojo, con las ventanas entornadas, el aire denso y el silencio pactado entre sombras. En una casa cualquiera, en una ciudad cualquiera de Canadá, una mujer dormía, el tipo de sueño que solo se consigue después de una ducha caliente y un día agotador. El sueño profundo de quien jamás ha sentido el peso de la maldad tocando la puerta. Pero esta vez la maldad tocó y no esperó a ser invitada. Entró sin avisar. Una figura se deslizó por la penumbra como si la oscuridad lo reconociera. Ibas vestido de negro, cubierto de pies a cabeza, con una precisión quirúrgica en cada paso. No forzó puertas, no rompió ventanas. Se movió como si conociera la ruta, como si ya hubiera estado allí antes. La mujer no escuchó el primer chasquido de la madera, ni el roce sutil de los guantes contra el pasamanos. Solo abrió los ojos cuando la sombra ya estaba sobre ella. No gritó, no pudo. El miedo le cerró la garganta. La figura misteriosa, aún sin rostro, la inmovilizó con la violencia de un lobo que no caza por hambre, sino por deseo. Lo que ocurrió en esa habitación no puede nombrarse con palabras simples, porque no fue un robo, ni una agresión. Fue una profanación, una coreografía de control y sometimiento cuidadosamente ensayada. Y justo cuando uno pensaría que la bestia saciaría su impulso de sangre, no lo hizo. La figura se levantó, caminó con calma hasta el armario. Se llevó unas prendas de ropa interior, como un trofeo ritualístico, y se marchó. La dejó viva, rota, pero viva. No por misericordia, sino porque aquella noche la bestia aún no estaba lista para convertirse en homicida. Bienvenidos al capítulo 172 de Serialmente, este podcast con contenido muy gráfico. Hoy el turno es de un auténtico camaleón que tuvo la habilidad para ser un miembro ejemplar de la sociedad, mientras en secreto alimentaba sus secretos más inenarrables. Pero antes, recuerden seguirnos y activar la campana de notificaciones. Y recuerden que en la descripción del capítulo les dejo el link para que puedan leer mis libros y seguirme. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que llegó a codearse con las personas más importantes del mundo, solo para ser descubierto como un homicida pervertido con unas fijaciones impensables. Hoy nos dirigimos a Canadá. Y aunque técnicamente no podríamos hablar de un asesino serial en regla, nos animamos a hacer este episodio por su talante extraordinario y porque más allá de lo legal, podemos asegurar que es probable que haya más víctimas ocultas en los bosques canadienses. Hoy les vamos a contar la historia de Russell Williams, el asesino camuflado. David Russell Williams nació el 7 de marzo de 1963 en Bromsgrove, Worcester, en Inglaterra. Hijo de Christine Enoni Shivers y Cedric David Williams, años después la familia cruzaría el Atlántico y se establecería en Chalk River, Ontario, donde su padre encontró trabajo como metalúrgico. Fue allí donde los Williams entablaron amistad con otra familia, los Sofka, también inmigrantes. Lo que comenzó como una cercanía entre familias terminaría marcando un cambio crucial en la vida de Russell. Sus padres se divorciaron cuando él tenía apenas 6 años y poco después su madre contrajo matrimonio con el doctor Jerry Sofka. Con ese nuevo apellido vino también una nueva mudanza, esta vez a Scarborough,
un barrio residencial al este de Toronto. Allí, Russell adoptó legalmente el apellido de su padrastro y empezó una nueva vida con una nueva identidad. Lo que nadie sabía entonces era que en el fondo ya se estaban trazando las primeras líneas de una doble vida. Durante su adolescencia en el barrio, Russell Williams llevó una vida secreta, casi invisible. Asistió a un college reconocido por ser un internado privado reservado para la élite de Toronto. En el vecindario donde vivía, entregaba puntualmente el periódico a los vecinos cada mañana. En casa, practicaba piano con la misma disciplina silenciosa con la que hacía todo lo demás. Para muchos, era simplemente un joven tímido, retraído, pero correcto. El tipo de muchacho que no da problemas, que no habla de más, que parece siempre estar en control. En 1979 se trasladó a Corea del Sur, donde Jerry Sofka asumió un nuevo proyecto en una planta nuclear. Russell, sin embargo, permaneció en Canadá. Durante sus 2 últimos años de colegio vivió en soledad institucionalizada, aislado por la distancia y el rigor académico. Era metódico, callado y reservado, como si desde joven hubiera aprendido que la obediencia es la mejor forma de desaparecer a plena vista. Cuestión que Russell, después de terminar el colegio, ingresó a la Universidad de Toronto, al campus de Scarborough, para estudiar economía y ciencias políticas. Era 1982. Por cosas del destino, o por una ironía macabra del azar, en esas mismas aulas, solo 2 años por delante, estudiaba otro hombre que años después helaría la sangre del país de la miel de maple, Paul Bernardo, de quien de hecho tenemos un capítulo aquí en Serialmente. Mientras el mundo universitario seguía su curso entre clases, bibliotecas y tardes de cafetería, Russell mantuvo su reputación de joven aplicado y reservado. Pero detrás de esta imagen intachable comenzaban a asomar los primeros signos de una mente que disfrutaba el control y la invisibilidad. Sus bromas con los compañeros no eran inocentes. Abría cerraduras sin permiso, se escondía en los armarios durante horas y saltaba desde las sombras para asustar a quien tuviera la mala suerte de cruzar la puerta. No lo hacía para reírse, lo hacía para observar, para medir reacciones, para saborear ese momento fugaz en que el otro perdía el control. Y él lo tenía todo. Aún no había un monstruo, no había violencia ni víctimas, tampoco titulares, pero las semillas ya estaban ahí, escondidas tras una sonrisa educada, disfrazadas de travesuras universitarias, camufladas en una rutina ejemplar. El hombre aún no mataba, pero ya ensayaba el control, ya saboreaba el miedo. Y como toda bestia silenciosa, solo necesitaba tiempo para aprender a cazar. Luego de graduarse de la universidad en 1986, el siguiente año Russell Williams ingresó a las fuerzas canadienses. Para 1990 ya había recibido sus alas de piloto y fue asignado como instructor en la tercera escuela de entrenamiento de vuelo de Manitoba. Durante 2 años enseñó a otros a volar, perfeccionando su imagen de hombre ejemplar, riguroso e intachable. Tal vez no lo supo con claridad en ese momento, pero su decisión de entrar a las Fuerzas Armadas parecía guiada por algo más que el patriotismo o la ambición. Había en él una curiosidad particular, la de insertarse en una estructura donde el orden, la jerarquía y el poder se entretejían con la invisibilidad. Un lugar perfecto para quien buscaba observar y dominar sin levantar sospechas. Fue ascendido a capitán en 1991 y trasladado a la base aérea de Shearwater, en Nueva Escocia, donde voló el CC-144 Challenger, una aeronave usada para patrullajes costeros y misiones de guerra electrónica. 2 años más tarde, en 1994, su carrera tomó un giro más simbólico.
fue asignado al Escuadrón de Transporte 412 en Ottawa, donde se encargó de trasladar a altos funcionarios del gobierno y dignatarios extranjeros, personas poderosas pero vulnerables a 30.000 pies de altura. Ese mismo año, el 1 de junio, Russell Williams se casaría con Mary Elizabeth Harriman. Desde afuera, la unión parecía perfecta. Un piloto en ascenso, una ejecutiva respetada y una vida construida sobre los cimientos de la disciplina y la vocación pública. Juntos conformaban una de esas parejas que inspiraban confianza, que aparecen en eventos benéficos, sonríen en las postales navideñas y pagan sus impuestos a tiempo. Lo que nadie sabía, ni ella, ni sus amigos y por supuesto el país entero, es que ese matrimonio también era el disfraz perfecto para un hombre que ya empezaba a explorar los límites entre el deseo y la oscuridad. Porque incluso las vidas más ordenadas pueden esconder grietas silenciosas. En noviembre de 1999 fue promovido a mayor y asumió un cargo estratégico en la Dirección General de Carreras Militares. Desde allí no solo volaba, sino que también decidía quién iba a volar. Era un lugar de privilegio, de control absoluto sobre el destino profesional de otros. En 2004 dio un nuevo paso en su carrera impecable. Obtuvo una maestría de estudios de defensa en el Royal Military College of Canada. Su tesis, de 55 páginas, defendía con claridad quirúrgica la legitimidad de la guerra preventiva en Irak. No era solo un piloto, era ahora también un teórico de la estrategia militar. Un hombre convencido de que la fuerza anticipada podía justificarlo todo. Ese mismo año fue ascendido a teniente coronel y apenas un mes después asumió el mando del Escuadrón de Transporte 437 en la base aérea de Trenton. Durante 2 años dirigió operaciones clave de logística y transporte de personalidades políticas, diplomáticos y altos mandos. Su firma, cada vez más presente, no era visible para la ciudadanía, pero era conocida y respetada en los más altos círculos de las Fuerzas Armadas. En 2009, durante una formación en francés en Gatineau, fue ascendido a coronel, recomendado por el mismísimo general Angus Watt, uno de los más importantes de todas las Fuerzas Armadas de Canadá. Y entonces, allí fue que llegó al punto más alto. Y nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que mientras estrechaba las manos y recibía condecoraciones, ya comenzaba a despertar una sombra. Una que no venía de la guerra, sino de adentro. At that same time, another search was underway to fill one of the key positions in Canada's Air Force, commanding officer at CFB Trenton. Lieutenant General Angus Watt eventually signed off on the successful candidate, Russell Williams. Para entonces, Russell Williams ya era una eminencia en la Fuerza Aérea Canadiense. No un simple oficial condecorado, sino una figura respetada, casi intocable, dentro del corazón mismo del poder militar del país. Durante más de 2 décadas de servicio, había construido una carrera impecable. Su hoja de vida era el sueño de cualquier institución, metódico, obediente, brillante. Tan brillante que fue el elegido para pilotar los vuelos más simbólicos de la nación. Había transportado a la mismísima reina Isabel II, al duque de Edimburgo, al gobernador general, al primer ministro de Canadá y a una interminable lista de dignatarios, tanto nacionales como extranjeros. Mientras otros soñaban con acercarse al poder, él los sobrevolaba a diario. Y como suele pasar con quienes habitan demasiado cerca de la élite, su imagen se volvió incuestionable. Nadie lo miraba 2 veces, nadie sospechaba nada, no se atrevían ni siquiera a pensarlo. Pero bajo el uniforme planchado,
Tras la sonrisa contenida y ese saludo perfecto, se ocultaba un hombre que ya no solo se conformaba con surcar los aires y con el reconocimiento público de su entorno. Allí se escondía una bestia que necesitaba dominar vidas. Mientras todo lo que acabamos de narrar ocurría, la vida secreta de Williams también vino desarrollándose de forma progresiva, como si el mal fuera ascendiendo a través de posiciones de poder sobre la mente de nuestro protagonista, como si hubiera nacido en la universidad a través de las inocentes bromas que hacía, y se fuera desarrollando lenta y progresivamente por medio de sus propios fetiches y fijaciones. Todo comenzó en septiembre de 2007. Para entonces, el coronel Russell Williams ya era un hombre condecorado, un símbolo de disciplina militar y honor canadiense. Pero detrás del uniforme perfectamente planchado, empezaba a abrirse una grieta, una que lo llevaría, poco a poco, a cruzar límites que jamás debieron siquiera tocarse. Su escenario principal fue Thweet, una pequeña localidad entre Montreal y Toronto. Allí, mientras la comunidad dormía tranquila, él comenzó a moverse como un espectro. Entraba a las casas de sus propias vecinas sin forzar la entrada, como si la oscuridad lo reconociera y le diera permiso. No robaba joyas ni dinero. Su botín era otro. Revisaba cajones y armarios, buscando prendas íntimas, piezas delicadas cargadas de intimidad ajena. Se quedaba en las habitaciones el tiempo suficiente para posar, para fotografiarse, para dejar su huella. En una de esas noches, según relataría más adelante el fiscal Robert Morrison, se retrató a sí mismo usando prendas que se presume pertenecían a una niña del vecindario. Una docena de imágenes capturaron el ritual. Con los años, ese comportamiento dejó de ser esporádico. Se volvió un patrón. Williams entraba, elegía y se transformaba. Guardaba las fotos y las prendas como si fueran trofeos de una guerra que solo él estaba fraguando. No había violencia directa todavía, pero la línea entre el deseo y el daño ya estaba siendo borrada. Entonces, lo que empezó como una transgresión silenciosa estaba a punto de volverse irreversible. Según las investigaciones posteriores, el proceso mental que adelantaba Russell era tan metódico como grotesco. A medida que fue perfeccionando su forma de entrar a las casas ajenas, identificaba las habitaciones de sus víctimas para luego esculcar y recopilar toda su ropa interior, armando montones sobre la cama para luego acostarse sobre este y darse placer mientras se tomaba fotos. Luego se llevaba a algunas a casa donde se vestía con ellas para realizar sesiones fotográficas en las que posaba como un modelo y las cuales guardaba muy juiciosamente en su computador sin que su esposa sospechara cualquier cosa. Su obsesión ya no era un impulso aislado, sino un sistema. Russell Williams perfeccionó su ritual hasta volverlo casi militar. Planeaba, estudiaba, ejecutaba. En total, llevó a cabo 82 allanamientos silenciosos, siempre en la penumbra, siempre en casas aparentemente comunes. Y aunque solo 21 de esos casos fueron denunciados, el número real era mucho mayor y más inquietante. Más de 500 piezas en total. No como un fetichista cualquiera, sino como un coleccionista meticuloso que documenta su obsesión con precisión quirúrgica. La fijación llegó a tal punto que al menos en 9 ocasiones regresó a la misma casa, la misma víctima acechada, el mismo recorrido, el mismo juego de poder, dejando incluso una nota de agradecimiento que debió aterrar a la víctima. Era como si no solo quisiera invadir el espacio de alguien, sino reclamarlo. Como si con cada regreso reafirmara que podía entrar y salir del mundo de los otros sin ser visto. Y mientras tanto, en los registros oficiales, seguía siendo un héroe uniformado. Lo que comenzó como un ritual de voyerismo y control, rápidamente evolucionaría hacia algo más oscuro.
Su compulsión ya no encontraba saciedad en el sigilo ni en los objetos robados. Russell Williams necesitaba más. Más riesgo, más cercanía, más dominio. Y cuando el impulso supera la obsesión, lo que queda es la violencia. Por eso, en septiembre de 2009, dio un nuevo paso, uno del que ya no habría retorno. Esperó a que cayera la noche, vestido de negro, con el rostro cubierto y los movimientos calculados, irrumpió en la casa de una joven de 21 años mientras dormía. No era un robo. Fue un asalto planeado a milímetro, ejecutado con la precisión que lo había llevado al mando de la base aérea más importante del país. La golpeó, la inmovilizó y la despojó de su identidad por completo. Le cubrió el rostro, le arrebató la tranquilidad y documentó todo con su cámara personal. Las fotos que más adelante encontraría la policía hablaban por sí solas. La cosificación absoluta, el trofeo humano y la captura de un momento de sometimiento. Y cuando terminó, antes de marcharse, tomó algunas prendas como recuerdo, como si necesitara llevarse un fragmento de esa noche para seguir alimentando una fantasía. Una que ya no solo era un fetiche, sino que representaba la brutalidad depurada. Ese día, el depredador dejó de esconderse tras el vidrio de la cámara y se convirtió, sin máscaras, en lo que siempre había estado gestándose dentro de sí. Se convirtió en un cazador, uno que volvería al acecho apenas una semana después. Esta vez se trata de una mujer de 46 años. Dormía en el sofá de su casa, cuando la oscuridad se hizo carne y se abalanzó sobre ella. Como antes, el atacante iba cubierto. La redujo con fuerza, le vendó los ojos y la sumió en un encierro que no tenía barrotes, pero sí mucho miedo. Durante más de 3 horas la mantuvo sometida, inmóvil y atrapada en un ritual tan perverso como metódico. No hubo pero sí un ataque que atravesó los límites físicos y psicológicos. Rasgó su ropa con un cuchillo, la hizo y la fotografió en su indefensión. Cuando terminó, no corrió, no tuvo que huir, simplemente cruzó la calle, porque en realidad esta víctima vivía al otro lado. El coronel condecorado, el comandante de la base aérea, el hombre que izaba bandera cada mañana, era también el mismo que había dejado a su vecina temblando en su propio sofá. Como el soldado que comienza siendo un recluta y se va convirtiendo en un bien cada vez más valioso para el ejército, por sus habilidades y sus conocimientos, el monstruo dentro de Russell ya no era un simple recluta curioso y fetichista, sino un auténtico criminal insaciable al que primeramente le dejó de ser suficiente el robo de lencería, las fotos y las sesiones para convertirse en un abusador serial que ya no controlaba a través de la ropa, sino a través de la violencia física auténtica que lo llevó a cometer los terribles actos recién narrados. Sin embargo, pronto ese autocontrol dejó de ser suficiente. Aunque marcadas y traumadas, las mujeres que atacaba seguían respirando, seguían viviendo lejos de él. Eran ajenas. El control y el dominio eran efímeros y se esfumaban entre sus dedos en recuerdos cada vez más borrosos. Había un escalón más. Había un cargo más al que su monstruo podría ascender para convertirse en coronel de lo grotesco. Ahora, solo quedaba matar. El 16 de noviembre de 2009, Russell Williams cruzó una línea definitiva. Su nueva víctima no era una desconocida. Era la cabo Marie-France Comeau,
auxiliar de vuelo, de 38 años y también militar profesional. Era subordinada directa del coronel en la base aérea de Trenton. Le había observado, sabía que vivía sola. Por eso entró a su casa, como ya lo había hecho decenas de veces antes, con cuidado quirúrgico, sin dejar rastros. Recorrió sus habitaciones, se fotografió usando su ropa íntima y se marchó. Pero esa noche no fue una más, fue el prólogo. 8 días después volvería, esta vez con un propósito claro. Se ocultó en el sótano y esperó horas en silencio, como un cazador condecorado que ya no necesitaba trofeos, sino dominación total. Cuando Marie entró a casa, no se percató del visitante siniestro que había en el sótano. El único que lo notó fue el gato de la familia, quien se quedó allí mirándolo fijamente durante horas. Cuando la mujer buscó a su mascota y la llamó, fue hasta el sótano para sacarle de allí. Y en ese momento se encontró de frente con Williams, quien la golpeó con una linterna, dejándola inconsciente. Luego la ató, le cubrió la boca y el ritual volvió a repetirse. Fotografías, control, sometimiento. Pero esta vez encendió además una videocámara, porque esta vez quería registrar todo. Quería que las imágenes permanecieran completamente vigentes, no solo en su memoria, sino ahora en un soporte tecnológico. La mantuvo cautiva durante horas. Ella luchó, le rogó, le dijo que quería vivir, pero nada de eso importó. Lo que siguió fue una sucesión de actos brutales que culminaron en una asfixia prolongada y meticulosamente ejecutada. Cuando Marie dejó de respirar, Williams limpió la escena del crimen, se duchó y se fue directo a una reunión militar. El gato, mientras tanto, se quedó acurrucado y aterrado junto al cadáver de su dueña. Días después, como si fuera un gesto formal, envió una carta de condolencias al padre de la mujer. Esa misma mujer que él había asesinado. Era oficial. El monstruo ya no tenía vuelta atrás. Pero vamos a detenernos. No para tomar aliento, sino para mirar más de cerca la fractura, la contradicción, la dualidad monstruosa que hacía que Russell Williams fuera un caso tan desconcertante. Porque solemos pensar que la vida de los psicópatas, al menos en los relatos que consumimos, es solo una fachada, una careta bien puesta que oculta a un depredador. Pero en este caso, la línea entre la máscara y el rostro real era mucho más borrosa. Durante años, Williams no solo actuó con una precisión escalofriante, también construyó relaciones, mostró afecto, sostuvo un matrimonio largo y aparentemente estable con Mary Elizabeth Harriman. A los ojos de muchos, era un esposo dedicado. Ella nunca supo nada, nunca sospechó. Y lo más perturbador es que tal vez eso se debía a que él realmente la cuidaba. La protegía no solo del mundo, sino de sí mismo. Como si una parte de él, una que todavía sentía algo parecido al amor, supiera que debía mantenerla a salvo de su otra mitad. Lo mismo ocurría con su carrera militar. No la usó solo como camuflaje. La valoraba, la defendía. La había construido con disciplina casi religiosa. Su prestigio no era una herramienta para delinquir, sino una dimensión paralela que coexistía con su oscuridad. Una donde aún importaba la reputación y el rango. Y sin embargo, mientras más alto subía, más fuerte se volvía la otra voz. Esa que ya no se conformaba con invadir espacios, sino que necesitaba apagar vidas. Porque aunque Russell Williams sabía cuidar, también sabía destruir. Pasaron apenas 2 meses desde la muerte de Marie-France Comeau. 2 meses de silencio, de vida normal, de saludos militares y cenas en pareja. Pero la bestia no duerme, solo espera al acecho. El 27 de enero de 2010, Williams se fijó en una joven que hacía ejercicio dentro de su casa, Jessica Lloyd, de 27 años. Una mujer tranquila, risueña, con rutinas sencillas y una vida sin grandes sobresaltos. A él le pareció linda,
como si la elección de una víctima pudiera reducirse a un antojo pasajero. Volvió esa noche, esperó, y cuando las luces se apagaron, entró como lo había hecho decenas de veces antes también. La golpeó, la ató, le cubrió los ojos con cinta adhesiva, la despojó de todo rastro de dignidad y repitió el mismo patrón que ya había perfeccionado: fotografías, humillación y grabación. Jessica le suplicó, le habló con una claridad que parte el alma. Si muero, ¿se asegurará de que mi madre sepa que la quiero? Pero Russell Williams no estaba allí para escuchar. Estaba allí para cerrar el círculo. La estranguló con una cuerda y cuando todo terminó, envolvió su cuerpo en una manta y lo dejó en el garaje. No tuvo tiempo de desaparecerla. Tenía que volar al día siguiente, y así lo hizo. Piloteó varios vuelos como si nada. Saludó a los altos mandos, dio órdenes y al terminar la jornada regresó a casa para pasar el fin de semana con su esposa. Fue solo en la madrugada del martes, 2 de febrero, que se deshizo del cuerpo. Lo llevó a un bosque cercano a Tweed, lo dejó entre los árboles y se marchó en silencio. Esa misma tarde, la familia de Jessica Lloyd reportó por fin su desaparición. Lo que Russell Williams no sabía es que ese crimen no se borraría con silencio como los demás. En realidad, ese crimen sería su perdición. He was a killer with the ultimate cover. As a base commander in the Canadian Air Force, Colonel Russell Williams comforted families of the fallen, rubbed shoulders with the Prime Minister, and even flew planes for the Queen. But no one, including his wife, knew that he was also a sexual deviant, burglar, rapist, and murderer. And today, what began as fetish and fantasy led to a life sentence of solitary misery. La desaparición de Jessica Lloyd activó todas las alarmas. Era joven, tenía buena salud y no tenía razones para haberse marchado. La policía de Ontario desplegó un operativo meticuloso. Inspeccionaron su casa, los alrededores, cada metro del terreno, como si supieran que en el fondo allí había algo más. Gracias a eso, encontraron huellas de neumáticos y marcas de botas, rastros de alguien que no debía estar allí. Y entonces tomaron una decisión estratégica. Bloquearon todos los accesos a la autopista cercana. Vehículo por vehículo, no importaba el rango, el modelo o el conductor. Todos serían verificados. Fue en ese cerco donde por azar, o tal vez por destino, detuvieron a Russell Williams. Justo ese día no conducía su habitual BMW. Esa noche, por razones que nunca explicó del todo, iba en una Nissan Pathfinder. Y fue eso lo que lo delató. Las marcas de sus neumáticos coincidían con las encontradas cerca de la casa de Jessica. Era un detalle mínimo, pues en sí mismo no constituía una prueba que pudiera ligarlo a la desaparición. Pero fue un error de cálculo en una vida de precisión. Era suficiente para encender las alertas. Los agentes no lo acusaron de inmediato. No lo esposaron, era un comandante del ejército. Solo le pidieron que acudiera a una entrevista formal, una charla rutinaria. Lo que Russell no sabía es que esa charla ya estaba preparada como un interrogatorio. La sala era pequeña, blanca y casi estéril, sin ventanas, sin distracciones, solo 2 sillas, una mesa y una cámara encendida. Frente a ella, Russell Williams, con un uniforme informal, las manos cruzadas y la respiración medida. Nada en su lenguaje corporal sugería culpa. A su lado, sentado con una calma quirúrgica, estaba el detective Gene Smith, un auténtico genio del arte de interrogar a un sospechoso. De hecho, en la entrevista no hubo gritos ni presión física. Solo bastó con la paciencia, la precisión psicológica. Durante horas, Smith desmontó a Williams pedazo por pedazo. Le habló con respeto, le brindó empatía, le mostró evidencias y le dejó espacio para caer por sí solo. Y así cayó. Primero con vacilaciones, luego con silencios prolongados, pero después con una simple petición.
Quiero minimizar el impacto sobre mi esposa. Ese fue el punto exacto, la fisura que derrumbó el muro, porque en medio de todos sus crímenes, de toda la oscuridad metódica, había algo que Williams aún quería proteger: a Mary Elizabeth Harriman. No era solo su culpa, era también un apego real, una lealtad retorcida pero profunda. Smith lo supo, lo vio y lo explotó. Le dijo que su silencio podía arrastrarla a un escándalo nacional, a una vergüenza pública, y Williams entonces eligió confesar para protegerla. En ese momento, la dualidad se volvió insoportable. El coronel intachable, el depredador nocturno, el esposo protector y el asesino metódico, todos colapsaron al mismo tiempo. Y allí fue que habló. Primero habló de Jessica, luego de Maggie France, después de los allanamientos, de las fotos, de todo. Lo dijo sin lágrimas, sin dramatismo, como quien finalmente suelta el peso que llevaba cargando y que era demasiado grande para llevarlo más tiempo. Así, después de 23 años de honores, vuelos de estado y medallas al mérito, Russell Williams se convirtió en el rostro más oscuro del crimen militar canadiense. I'm struggling with how upset my wife is right now. This investigation will end up costing no less than $10 million. Easy. And they will say no to nothing. Any request this major case manager makes on this case, they've already been told it's approved. Don't even bother asking. So what am I doing, Russ? I put my best foot forward here for you, bud. I really have. I don't know what else to do to make you understand the impact of what's happening here. Did we talk? I want to minimize the impact on my wife. So do I. So how do we do that? Well, you start by telling the truth. La caída del coronel fue pública, documentada minuto a minuto. Impactó a todos los que jamás se habían preparado para lo que iba a revelarse. El 22 de julio de 2010, Russell Williams apareció por primera vez ante la Corte de Justicia de Ontario a través de una videollamada, sin uniforme, sin galones y sin el brillo de la autoridad que lo había protegido durante décadas. Una figura opaca en la pantalla. Una figura que dio inicio a su propio fin. Renunció al derecho a una audiencia preliminar. Su defensa anunció que se declararía culpable de todos los cargos. Nada de juicios largos, nada de batallas legales. El 18 de octubre cumplió su palabra. Ese día, el país conoció la verdadera alma del monstruo. Durante la audiencia salieron a la luz más detalles, más víctimas, más atrocidades. El fiscal Robert Morrison no solo presentó pruebas, presentó un espejo oscuro de la mente del acusado. Miles de fotografías tomadas por él mismo, videos caseros documentando los ataques, registros digitales donde cruzaba datos de sus crímenes con reportes policiales. Williams lo anotaba todo, como un ingeniero del horror. Y luego estaban las imágenes, esas que sacudieron al público. Fotografías del coronel vestido con ropa interior robada, acostado en las camas de sus víctimas, posando con una mezcla de orgullo y perversión. Algunas de esas fotos fueron publicadas por medios de comunicación, no necesariamente por morbo, sino porque, como ellos mismos lo explicaron, capturaban la esencia misma del crimen. Ya no había prestigio que lo salvara.
ni silencio que lo protegiera. Russell Williams ya no era un militar con una doble vida, era un símbolo nacional de traición y dolor. El 22 de octubre de 2010, el juez Robert F. Scott dictó sentencia: 2 cadenas perpetuas simultáneas, sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Y con ese fallo, el país enterró su historia al coronel sin ningún tipo de honores. La justicia no terminó en los tribunales. También tuvo su ceremonia, pero no de medallas ni de reconocimientos. Fue más bien un acto de exorcismo militar. Tras su condena, fue revocada oficialmente la comisión militar y fue expulsado de las Fuerzas Armadas. Ya no era coronel, ya no era piloto, ya no era nadie. Le retiraron todos los honores y luego vino el acto simbólico más potente. Su uniforme fue quemado y sus medallas cortadas en pedazos. Su pergamino de comisión militar fue triturado como si se tratara de una orden secreta que debía desaparecer para siempre. De hecho, en 2012, las Fuerzas Armadas publicaron un folleto institucional y en una de las fotos, apenas perceptible al fondo, aparecía Russell Williams. Nada más por eso, el ejército ordenó destruir 4.000 ejemplares. Porque aunque la imagen fuera incidental y no representara absolutamente nada, su sola presencia era intolerable. Nada quedó de ese hombre que una vez voló junto a la reina de Inglaterra. Nada, salvo una pensión militar de $60,000 canadienses anuales. Una cifra que la ley no pudo arrebatarle y que hoy en día sigue configurando un vestigio incómodo que irrita a la opinión pública. Por su parte, en cuanto se supo todo, su esposa hizo la debida solicitud de divorcio, la cual no se materializó sino hasta 2014. Russell Williams fue enviado primero a la penitenciaría de Kingston, aislado del resto de los reclusos, y luego fue trasladado a Port-Cartier, en el centro de máxima seguridad de Quebec. Allí permanece silencioso, invisible, como un recordatorio incómodo de que durante años el monstruo no tuvo que esconderse entre las sombras. Simplemente se sentaba en la cabina de un avión presidencial. Y esta fue la historia de Russell Williams, el asesino camuflado aquí en Serialmente. Si les gustó esta historia, la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este capítulo en sus redes sociales, recomendándolo y dejando un comentario aquí mismo y en nuestra publicación en Instagram. Allá nos encuentran como @serialmenteoficial o también en mi cuenta personal como @elarracadas. Recuerden que soy escritor y que si les gusta mi forma de narrar, les va a volar la cabeza mi forma de escribir. Si están en Colombia, se pueden llevar mis libros firmados entrando al link que les dejo en la descripción de este video podcast. Y si están en México, también se pueden llevar mis libros a través de chunchos.mx. No siendo más, nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores. Psycho killer, qu'est-ce que c'est?